Mi estimado bachiller, este tema que vamos a abordar es muy significativo, no solo por su contenido, sino porque de alguna u otra manera introduce un área temática que en los temas que hemos tratado no lo hemos visto. Y es porque de alguna u otra forma ella desigmatiza a la academia. En una oportunidad, la academia era considerada un libro sagrado, es decir, los que estamos dentro de ella o los que por alguna u otra manera pudiesen escribir artículos, libros, etcétera, era palabra santa. Eso de alguna manera se mantuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo sagrado de la academia. Y se partía del supuesto que la academia es un espacio puritano, es decir, e imparcial, es decir, un espacio donde tú solamente ibas a buscar el conocimiento que en el contexto existía. Y así, pues todos los que pasamos por la academia íbamos para allá simple y llanamente a recibir información, sin ningún tipo de controversia con lo que allí se impartía, ni con los artículos que de alguna u otra forma uno tenía que leer. Y entre otras razones, porque la academia se presenta o se presentaba como un espacio puritano. Ese puritanismo que tenía la academia, de alguna u otra manera, tú te hacías parte de él, de ella, y empezabas a transitar el camino que ella te orientaba. ¿Eso qué quiere decir, mi estimado bachiller? Lo que quiere decir es que, como hemos dicho durante todo el curso, absolutamente todo el curso, la subjetividad es una de los elementos, es una de las variables que está presente en las disertaciones, reflexiones y escritos sociales y políticos, es decir, todo lo que está en el marco de la ciencia humana. ¿Recuerdan aquellas discusiones que teníamos sobre las teorías y la cantidad de percepción que hay sobre el mismo punto? Y ahí acordamos que era muy difícil ver todo el globo terráqueo y que de alguna u otra manera, como uno no lo podía ver, uno solamente podía ver una milésima parte de lo que se veía en el mundo, uno por allí desarrollaba un conjunto de investigaciones que de alguna u otra manera, pues uno compartía. En el proceso de aproximaciones probabilísticas, en el proceso de reflexión argumentativa, en el proceso de encuentro con el saber, pues uno simplemente, o en algunas oportunidades, lo que va a ratificar lo que uno ya partía de supuesto que iba a suceder. Es decir, tú hacías una hipótesis, esa hipótesis ya estaba de alguna u otra forma con una carga de subjetividad y tú ahí te desarrollabas. Así nos hemos formado durante toda nuestra vida académica. Cuando tú vas a la universidad, cuando tú vas a la escuela, pues tú recibes la educación que el Estado ha considerado tú debes de adquirir para el desarrollo de la humanidad. Ahora, ¿quién es el Estado? Ahí hay discusiones controversiales, pero el Estado no es otra cosa entre miles de definiciones de conjuntos de intereses presentes sobre un mismo hemiciclo. El Estado, el gobierno, la sociedad, etc. Pero en definitiva, quienes discuten las líneas estructurales de una política educativa, una política económica, una política social, ¿quién es? Los actores políticos. Y el gobierno juega un rol importante. De allí ese concepto que de alguna u otra manera ha sido estigmatizado en los últimos tiempos como el régimen. ¿Qué es un régimen? Un régimen no es otra cosa que la forma como se ejecutan las acciones del Estado. ¿Eso qué quiere decir, mi estimado bachiller? Lo que quiere decir es que ahora estamos en presencia de una discusión que es muy interesante para nosotros. ¿Y por qué? Porque usted debe de dudar de absolutamente todo lo que se imparte en un recinto universitario o en cualquier centro de formación académica.
el profesor o profesora no es más que el medio para transmitir una información, una investigación, etcétera. Y esa transmisión de información, usted verá hasta dónde le es pertinente, hasta dónde satisface sus necesidades o hasta dónde responde a las necesidades políticas y sociales de la humanidad. Y ahí hay un problemón, porque si bien es cierto que usted tiene que estar presente en eso, también es cierto que usted tiene que obligatoriamente cumplir con un pénsul académico. En ese orden, este tema, que es modernización y desarrollo político, es muy importante y que quiero que de alguna u otra manera ustedes lo revisen con acuciosidad. ¿Para qué? Para que se den cuenta de algunas cosas que probablemente algunos de ustedes no se han dado cuenta, y entre otras cosas porque la dinámica de la supuesta modernidad no nos permite detenernos a pensar si lo que estamos recibiendo, el conocimiento que me están impartiendo, ese conocimiento responde al contexto social y político en el cual yo me desenvuelvo. Entonces, allí hay que tener un paréntesis, hay que hacer un paréntesis en este tema, porque actores como Oscar Martínez, Golfredo Vidal, etcétera, introducen una línea de investigación que de alguna u otra forma nos va a permitir a nosotros conocer elementos que probablemente algunos de ustedes no tenían presente. En ese orden, el tema que vamos a abordar es modernización y desarrollo político. Huntington, Oscar Martínez, Godofredo. Es decir, y son autores que han venido trabajando ese tema y que nos permiten a nosotros adentrarnos en una discusión que considero es muy apasionante, entre otras razones, porque me pone en el contexto de la politología. Es decir, entender, comprender lo que está dentro del fenómeno político en desarrollo y el movimiento es clave, y estos autores de alguna u otra manera te ponen en el contexto político algo que probablemente algunos de nosotros no hemos podido observar. Entonces allí entramos en un tema que es clave: desarrollo y modernización política. ¿En qué contexto surge? No solamente el concepto de modernización y desarrollo político y por qué surge, sino todo lo que se desprende a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial viene el reacomodo, no solamente en las relaciones internacionales y los países, sino que el reacomodo conceptual, sociológico e ideológico que de alguna u otra forma marcaría la posguerra. Es decir, durante la guerra, los términos de resolución de conflicto eran a través de lo bélico, a través de situaciones coercitivas, militares, etc. Pero cuando efectivamente pasa la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de posguerra, todas las naciones en pugna, es decir, las dos grandes potencias en pugna y el mundo en general, tienen que reinventarse un modo diferente para hacer política. Y de allí surge aquello que hoy por hoy conocemos, por ejemplo, como política pública. Las políticas públicas surgen justamente como una forma de que los países o las potencias tutelaran algunas acciones de desarrollo de políticas públicas en países que de alguna u otra forma se consideraban en vía de desarrollo o subdesarrollados. Y ahí empieza el primer dilema, que llaman Occidente, países en desarrollo o en vía de desarrollo. Pero previo a eso, no solamente Occidente, sino que además las dos grandes potencias estaban en pugna, ¿recuerdan? Ese conflicto bélico entre la Unión Soviética y Occidente hacía que se reinventara la política y tanto uno como el otro buscase forma de cómo hacer
para tratar de mantener la hegemonía en su continente y en el mundo. Entonces, ahí se presenta una gran situación, porque justamente posterior comienza todas aquellas disciplinas que hemos venido leyendo nosotros: cultura política, filosofía, cultura política, politología, administración pública, etcétera. Todas esas corrientes de pensamiento, el sistema comparado, surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque es una forma como se reinventaron las potencias para tratar de tener injerencia en países que ellos consideraban que estaban en vía de desarrollo o atrasados. Es así como, por ejemplo, en África, Asia y América Latina hay un desarrollo político por las potencias con la intencionalidad de tutelarlo. Y no solamente de tutelarlo, sí, no solamente de tutelarlo, sino que hacerlo unos aliados donde yo era imprescindible y marcase una ruta para el desarrollo. Es por eso que posterior a la Segunda Guerra Mundial, caída el muro de Berlín, se produce una situación en el mundo que obliga a los Estados Unidos a ser un poco más agresivo, pero menos bélico en América Latina, en Asia y en África, para tratar de evitar lo que de alguna u otra forma consideraban que era una sociedad atrasada, como era el comunismo o el socialismo. Por eso es que se empiezan a desarrollar un conjunto de políticas y había un conjunto de relaciones entre la academia, el Estado y el gobierno que permitiesen justamente crear una estructura propagandística e intelectual que permitiese que los países que venían saliendo o que venían surgiendo y que se consideraba en vía de desarrollo tuviesen una actitud pro alguna potencia extranjera. En este caso, cayó el muro de Berlín e impera entonces el pensamiento liberal. Y de allí, esa corriente de pensamiento liberal comenzaba a transitar un camino para ganar la mayor cantidad de aliados posible en el continente y en el mundo. Cuando usted revisa los artículos de Oscar Martínez, de Golfredo Vidal, que lo tienen bien documentado, usted verá todos los intelectuales que existieron en ese momento y que formaron parte de la CIA, del Pentágono y de todos los organismos multinacionales que de alguna u otra forma tenían la intencionalidad de acelerar o tutelar el desarrollo de los países que venían surgiendo y que venían justamente, en ese desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa situación obligó a los Estados Unidos a repensar la política internacional. Se dieron cuenta, por ejemplo, que no era posible continuar con el belicismo como una forma de hacer política, sino que tenían que reinventar una forma de intervención silenciosa, no ruidosa, que permitiese mantener al continente tranquilo y además ser parte de los aliados y evitar situaciones como por ejemplo se presentó con Khrushchev y Kennedy con la crisis de los misiles en Cuba. Esa situación de alguna u otra forma hizo que se crearan tanques de pensamiento, estructuras de pensamiento que aceleraran, según el concepto del momento, acelerara y garantizara el desarrollo de las naciones en vía de desarrollo. ¿Quiénes eran esas naciones? Las naciones, por ejemplo, en América Latina y
países de África y África y Asia. Ese acompañamiento hizo, por ejemplo, que los Estados Unidos acompañasen acciones o gobiernos militares, por ejemplo, en los 70 y 80, porque de alguna u otra forma esos gobiernos eran tecnicistas y iban a permitir el desarrollo de la nación. Si ustedes revisan la historia política de América Latina, se darán cuenta que en los 70, 80, los regímenes 70, 80 y 60, los regímenes políticos que de alguna u otra forma marcaron la historia de América Latina del 60 en adelante, eran regímenes dictatoriales, tutelados, acompañados y apoyados por los Estados Unidos, por considerar, por ejemplo, usando un poco a Conte, que la posibilidad de lograr el desarrollo de la nación era a través de un acompañamiento y tutela de la nación incipiente. Es por eso que cuando usted revisa, por ejemplo, la historiografía, en el caso de Venezuela, en el 45 hubo la iniciativa de democratizar, de entrar al sistema democrático, y luego cae con Marco Pérez Jiménez, pero luego en el 61 para acá, usted se da cuenta que previo a eso los regímenes que existían eran regímenes dictatoriales militares. Pero no solamente fue en Venezuela, revisa América Latina y entonces se verá, por ejemplo, que en Chile tuvo Pinochet hasta no hace mucho. En Perú, en Ecuador, etcétera, con presidentes como Fujimori, que se inventó, por ejemplo, el golpe que cierra el Parlamento, y él, a través de acciones ejecutivas, gobernó por un periodo de tiempo largo, y los Estados Unidos le acompañó en la propuesta. ¿Por qué? Porque ese país requería de una mano fuerte que le permitiese avanzar a garantizar el desarrollo político y la modernidad. Es así, por ejemplo, como se comienza a hacer una clasificación producto de la interrelación de conjuntos intelectuales norteamericanos con la academia, el Estado y el gobierno, que permitiesen visualizar si los países que estaban en vía de desarrollo de tercer mundo iban por el camino correcto. Es decir, establecieron una ruta, una línea de acción, es decir, como se decía, el desarrollo era lineal, ¿no? Pues esa distinción, esa forma de evaluar, pues lo que luego se introduce en la academia como sistema comparado. Es decir, una nación modelo era esta y tú estabas en esta, y yo tenía que llevarte a ella. Para llevarte a ella, tú no tenías las condiciones económicos, sociales, culturales, etcétera, que avanzar hasta dónde, avanzar hasta el modelo ideal, que era el consenso, la americanización de la sociedad y del mundo, o en su defecto, el consenso liberal. Entonces, este era el modelo: desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural. Entonces, este era el modelo. Yo tenía que llevarte. Como yo tenía que llevarte y tú no tenías las condiciones para hacerlo, yo simplemente te acompañaba, y en algunas oportunidades hacía acciones injerencistas, abiertas, promovía el derrocamiento de un gobierno y avanzaba contigo supuestamente hasta lograrte llevar al sistema, al modelo que de alguna u otra manera consideraba que era el más ideal. Es por eso, por ejemplo, que ese análisis comparado que se llevaba, y repito, para poder acelerar el desarrollo, porque consideraban que el desarrollo era lineal, no era progresivo, no era sectorizado, etcétera, es lo que de alguna u otra forma se vivió, por ejemplo, lo más cercano a nuestro, en América Latina, en los años 60 hasta los años 90.
y que todavía de alguna u otra manera está presente. Es decir, la nación dominante, es decir, la potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, considera que los países de América Latina deben de lograr el desarrollo y que ese desarrollo no es intrínsecamente de ellos, por considerar que carecen de elementos que le permitan llevar que lo permitan llevar al desarrollo. Por eso necesita tutela y se crearon centros académicos, se dieron becas, se hicieron un conjunto de elementos que permitieron, por ejemplo, que de países de cualquiera de los continentes que estamos tratando, en este caso América Latina, se llevaban, se formaban dentro de las academias establecidas para ese fin y luego los incorporaban a la sociedad nuevamente para que empujase el desarrollo de la nación. Ese desarrollo de la nación partía, por ejemplo, por saber hasta dónde tú estabas en condiciones de tener la democracia como un sistema de gobierno, o si era pertinente un sistema autoritario para luego pasar a un sistema democrático. Esa jerarquización obligaba a que las naciones entendiesen de alguna u otra manera que los países en vía de desarrollo no tenían los elementos suficientes, las cualidades, las actitudes suficientes, la cultura suficiente para lograr el desarrollo. Y por eso se permitía acciones bélicas en algunas naciones para acelerar el cambio. ¿Qué elemento uno pudiese decir que establecieron que estableció los Estados Unidos, algunos de los elementos que estableció la potencia para buscar el desarrollo? Era la distinción y jerarquización entre sociedades modernas y tradicionales. ¿Qué es una sociedad moderna? ¿Qué es una sociedad tradicional? Entonces, por ejemplo, las sociedades modernas tenían como sistema político la democracia liberal. Si tu sistema no era un sistema democrático de liberal, simplemente tú eres una sociedad atrasada. Y yo acompañaba el proceso. ¿Qué es una sociedad atrasada? Una sociedad atrasada, desde el punto de vista moderno, es aquella, por ejemplo, que no tiene grandes vías, que no tiene alumbrado, que no tiene buen transporte, que no tiene buena tecnología, etc. Como una sociedad atrasada, yo busco la forma de acelerar tu cambio y para eso están las transnacionales. Las transnacionales es el brazo ejecutor, en ese caso, de las políticas norteamericanas para lograr el desarrollo. Pero además, otra característica era el carácter interdependiente del cambio económico, social y político. Es decir, lo económico, lo político y lo social era interdependiente, no dependiente. Y eso obligaba entonces a impulsar un sistema capitalista que de alguna u otra manera permitiera la interdependencia de las variables tratadas. Entonces, eso fue de alguna u otra forma trabajándose, de alguna u otra forma fueron los elementos, las categorías que se usaron después de la Segunda Guerra Mundial para tutelar las naciones. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente ambas potencias crearon sus mecanismos. ¿Para qué? Para que los países que ellos tenían en la periferia no se le levantaran, no estuvieran siempre tutelados por ellos, porque esa tutela lo hacían unos aliados dependientes, y esa alianza dependiente de alguna u otra forma podía o evitar de alguna u otra manera cualquier situación que pusiera en riesgo la democracia representativa y liberal, que en este caso impulsaba, por ejemplo, la potencia estadounidense. Así que Occidente aceleraba en los países en vía de desarrollo, o los países pobres aceleraba lo que ellos consideraban que eran el cambio. Eso me obliga a mí entonces a volver otra vez al tema inicial. ¿Cuál es el tema inicial? Los centros de formación académica son centros de alguna u otra manera de aprehensión de conocimiento, de conocer un fenómeno.
Si usted va a la academia con una tabla rasa, sin una actitud crítica, pues es probable que algún texto, algún artículo, algún profesor, de alguna u otra forma, lo conduzca a lo que él considera que es lo que le interesa a la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que usted forme parte de algo que usted no quería formar parte. ¿Sí? Pero también quiere decir que cuando uno entra a la academia tiene que tener sentido crítico, porque el sentido crítico es lo que te va a permitir a ti justamente tener capacidad para poder impulsarlo, o sea, por el camino que tú crees que tienes que impulsar, y te va a permitir entonces observar el fenómeno político de reposo del movimiento. Imagínense ustedes, por ejemplo, que usted logre visualizar un fenómeno político en desarrollo de movimiento, cuál es su contexto. Ese contexto en que usted lo está visualizando es lo que te va a permitir a ti, es lo que te va a permitir a ti hacer aproximaciones probabilísticas muy cerca de la realidad. ¿Y por qué? Porque has entendido, por ejemplo, el sistema político. O sea, el sistema político no es solamente en el caso de ser los poderes del Estado, los tres poderes Montesquieu, sino que es los tres poderes y todo lo que él representa. Esa representación de los poderes de alguna manera nos permite a nosotros saber exactamente en el contexto en que nos estamos obligando. Entonces, para los efectos de nuestras clases, modernización y desarrollo político del 60 que surge en los años 60, producto de la posguerra, sale la guerra, entra la posguerra, sale como una forma de cómo hacen las potencias para tener injerencia en los países que ellos consideraban que estaban en vía de desarrollo, pero además para tutelarlo. Esa tutela le permitía a ellos justamente obtener sus recursos minerales, obtener sus recursos humanos, obtener las potencialidades de la nación para ponerle al servicio de la nación que ellos de alguna u otra forma propugnaban. Esa situación, de alguna u otra manera, saca, es decir, desestigmatiza a la academia. Es decir, aunque suene duro, en la academia vemos hombres y mujeres que tenemos forma de ver las cosas y que si tú no estás pendiente de eso, es probable que te haga discípulo de algo que tú no quieres ser discípulo. Ese concepto, por ejemplo, de políticas públicas surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de la potencia de tener injerencia en regiones. Ese concepto de análisis comparado surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde yo tenía un modelo y yo tenía que llevarte allí. Y te tenía que llevar allí porque consideraba que es donde tenías que ir y que tenías que tú transitar. Y tú no transitabas por allí, no porque no querías, sino porque no tenías cómo llegar ahí, no sabías cómo llegar o simplemente no te das cuenta que ese era el trayecto, que ese era el camino. Y es así entonces como tú empiezas a ver la política como, es decir, la academia, la política como una forma de entender sus aproximaciones. Es decir, los tanques de pensamiento hacen todo un sistema que de alguna u otra forma condiciona el contexto, tu contexto. Y ese contexto que te condiciona te hace ir por un camino la mayoría de las veces de manera inconsciente.